regreso en Cátedra Médica este martes dedicado a hablar de salud mental. Nos acompaña nuestro querido doctor Edinson Rodríguez y vamos a estar hablando sobre trastorno obsesivo compulsivo. Doctor, bienvenido. Felices de tenerle por aquí en una nueva oportunidad. Buenos días, Liz. Un placer para mí estar por aquí nuevamente. A la gente que nos escucha, sepa que cualquier tema de salud mental, hoy usted tiene la oportunidad de poder, pues sus inquietudes que sean despejadas, que sus preguntas sean respondidas. Se puede comunicar a través de nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, trastorno obsesivo compulsivo, los famosos TOC, ¿de qué hablamos? Es así. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno caracterizado por la presencia de, oh sorpresa, obsesiones y compulsiones. Son los dos elementos característicos, aunque no es necesario que se presenten ambos elementos para hablar del trastorno en sí. Lo usual es que se presenten concomitantemente. Pues entonces deberíamos partir de definir a qué nos referimos cuando hablamos de obsesiones y cuál es la diferencia cuando hablamos de compulsiones. Es así, pero primero cabe resaltar o cabe aclarar la diferencia porque hay una confusión por el uso del concepto de obsesivo-compulsividad. Porque hay otro trastorno que se llama igual, pero tiene una palabra al final y es el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. Oh, doctor, entonces ahí estamos hablando de dos trastornos totalmente distintos. Exactamente. Y hay que hacer esa diferenciación porque hay mucha confusión a la hora de hablar de trastorno obsesivo-compulsivo y de lo que se entiende por trastorno obsesivo-compulsivo. La palabra clave para lograr esa diferenciación es la egosintonía. Vamos a ver, doctor, en arroz y habichuela. Nosotros en salud mental hablamos de egosintonía cuando una conducta se percibe como propia, parte de sí mismo, como que proviene del yo. Y la egodistonía es el contrario, es cuando se percibe la conducta como ajena, impropia y por lo general produce sentimientos de angustia y de malestar. Entonces, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, salvo el caso de que la severidad de las conductas y de las características de personalidad le impidan a la persona funcionar, estamos hablando de una sintomatología muy egosintónica. Y son estas personas que les gusta tener sus colores ordenados, su closet por tipo y color o por temporada. Son estas personas que formaron esas características de personalidad a través de primero de la parte heredada de sus padres, de su temperamento y también de su crianza. Y por el otro lado, entonces, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que es sumamente egodistónico, lo que lleva a las personas a evitar o esconder estos síntomas y retrasa el acceso a las atenciones adecuadas. Ok, entonces partiendo de eso, doctor, ¿cuáles son las manifestaciones que puede tener? Porque ya usted hablaba de quizás ese orden obsesivo y todo lo demás. Esas manifestaciones que pueden presentar los pacientes con este tipo de trastorno para que la gente quizás pueda identificar si es un paciente que está pasando por esta situación y no ha tenido un diagnóstico o no ha ido en busca de atención médica. Claro. Entonces, hablábamos de dos conceptos diferentes, obsesiones y compulsiones. Sí. Las obsesiones son primordialmente pensamientos o temores. Estamos hablando en general de ideas. Son persistentes, invasivos, recurrentes, como si brotasen de la nada. Generalmente no se correlacionan con el mundo externo de la persona. No necesariamente tienen que ver con cosas que están sucediendo a su alrededor, aunque pueden tener asociación. Cuando hablamos de compulsiones, por lo general hablamos de actos o conductas tangibles, aunque existen compulsiones mentales también. Hay personas para quienes se puede convertir en una compulsión el hecho de contar. Y para contar, uno no necesariamente tiene que recurrir al plano físico. Uno lo puede hacer en el plano mental. Otros ejemplos de compulsiones no físicas es el acto, por ejemplo, de rezar. Ahí hacer esa diferenciación porque podría pensarse que son obsesiones, pero en realidad son compulsiones. Entonces, cuando hablamos de obsesiones, las más frecuentes, esta lista no necesariamente incluye todas las que se han descrito, porque realmente hay bastantes, pero las más frecuentes tenemos las obsesiones relacionadas con simetría, esas personas que tienen que ver cierto orden particular. Tenemos las obsesiones relacionadas con contaminación,
personas que tienen esa tendencia a sentir que se contaminan por tocar objetos o por no utilizar ciertos métodos de protección, etcétera, etcétera. Tenemos también aquellos con obsesiones de catástrofe o de mal o de que algo malo va a suceder, lo que normalmente le llamamos como esa sensación de muerte inminente. Tenemos otras también y que son particularmente angustiantes y se ven con cierta frecuencia en la práctica clínica, que son las obsesiones relacionadas con la actividad sexual. Okay. Y ahí el experticio vale mucho. Porque muchas de esas obsesiones de carácter de índole sexual producen una cantidad de angustia inimaginable. Pero hay que diferenciarlas adecuadamente de verdaderas alteraciones de la sexualidad. Porque por un lado tenemos las parafilias y por otro lado podemos tener una persona que esa conducta sexual, que por lo general suele ser no solamente desaprobada socialmente, sino que también suele ser peligrosa o nociva para sí mismo o para las demás personas, puede estar pasando en realidad por un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, lo que ocurre con estos pacientes, doctor, es que tienen pensamientos recurrentes sobre algo que ellos no desean pensar, sobre algo que ellos temen poder hacer. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen obsesiones con pensamientos con temas de conducta sexual, son personas que quizás temen el llegar hasta ahí. Así. Ahí es entonces donde radica el problema. Es así. Fíjate cómo se resalta a través de la manera que tú asimilas y retroalimentas la egodistonía. Yo lo siento ajeno, no lo siento propio, lo siento extraño a mí. Y esa quizás es la principal fuente de angustia en estos pacientes. Entonces, con el tema de las compulsiones, ya usted hablaba que bien pueden ser físicas o bien puede que no sean físicas, pero también entran dentro de ese rango de compulsiones. Sí. Un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo puede comenzar primero con esa obsesión y eso pasar a la compulsión, o no necesariamente se da las dos cosas dentro del trastorno. No, excelente pregunta. No necesariamente se dan los dos componentes. Okay. Pero por lo general, sí, lo que antecede a la obsesión o lo que antecede a la compulsión es esa sensación de angustia interna en crecimiento ocasionada por las obsesiones. Las compulsiones no son más que actos o rituales que se realizan con el objetivo infructuoso, porque quizá en un principio logran disminuir la angustia, pero eventualmente no son exitosos en disminuir la angustia. Okay. Estas compulsiones se realizan con el objetivo de reducir la angustia ocasionada por las obsesiones. Doctor, la sociedad que vivimos nos lleva tan acelerados que a veces nosotros entramos en esa preocupación extrema o en tratar de que nuestros horarios se cumplan ahí al pie de la letra, nuestras agendas se cumplan al pie de la letra. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre lo que es una preocupación o un ritual habitual a que ya pase a considerarse un trastorno obsesivo compulsivo? Preciosa pregunta. La clave está, primero que nada, en la persistencia en el tiempo de la sintomatología. Okay. Y también en la adaptabilidad. Nosotros esperamos que, dependiendo de cómo se modifiquen las circunstancias externas alrededor de una persona, también su conducta se va a adaptar a esas circunstancias. Es normal sentir angustia, es normal sentir ansiedad o preocupación ante un requerimiento externo grande. Voy a presentar un examen, tengo una entrevista de trabajo, tengo un montón de responsabilidades que no he completado y tengo que completar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las circunstancias externas se modifican? ¿Se cumple o no se cumple con lo previsto? ¿Y de qué manera se refleja eso en la conducta de la persona? Doctor, aquí yo voy a hacer una consulta. ¡Ay! Dispara. Yo vi en Netflix una película una serie creo que se llama Tok Tok. Es una película. Una película que habla, que trata justamente de diferentes formas en las que se manifiesta ese trastorno obsesivo compulsivo. Y es frecuente, a mí me pasa con mucha frecuencia, doctor, de que, por ejemplo, cerré el vehículo. Sí. Y entonces mi mente comienza a cerrar hasta el vehículo. Me tengo que devolver a verificar si el vehículo está cerrado. ¿Y qué pasa cuando tú verificas que el vehículo? No, ya, cerré el vehículo y me fui, normal, hice mi vida. Es la cosa. Entonces si eso no ocurre, ahí es donde está el problema. Mira, primero que nada, gracias por traer la película. Sí. La película realmente es maravillosa, la representación que se hace. Incluso, un detalle muy importante que no me pasó por alto, y es que si tú te fijas, wow, que voy a hacer spoiler de la película.
Pero bueno, si tú te fijas, hay una de las personas involucradas en la película Ajá. que presenta un trastorno que a simple vista no guarda relación con el obsesivo compulsivo, Ujú. porque no estaba englobado dentro de las clasificaciones nosológicas. Pero si nos vamos, o sea, las personas que escribieron el guión de esa película estaban conscientes de la discusión que había a nivel profesional global Ujú. sobre qué trastornos incluir o no cuando se reconstruyó la categoría de espectro obsesivo. Ok. El trastorno obsesivo compulsivo pertenecía anteriormente a los trastornos de ansiedad, Ujú. pero luego de muchísimos estudios, los avances en neurobiología, en imágenes, etcétera, etcétera, se decidió reconstruir esa categoría y se agrupó el trastorno obsesivo compulsivo junto a otros trastornos que estaban desperdigados, huérfanos por el mundo, pero que se determinó que tenían una base fenomenológica similar. Ok. Y los que hicieron esa película tomaron en consideración eso. Eso me pareció un detalle increíble. Y aterrizando al ejemplo que tú das y la consulta que haces, todo radica en lo que sucede luego de que se realiza el acto comprobatorio. Ok. En la película se evidenció, me parece, con la señora que era religiosa. No me acuerdo el nombre de la señora, pero ella tenía cita en el terapeuta Ujú. y no, se devolvió no menos de 20, 25 Sí, veces, a porque, verificar. porque entonces tenía que comprobar si dejó la llave del gas abierta, tenía Ujú. que comprobar si dejó la ducha abierta, tenía que comprobar si dejó la puerta cerrada. Y es precisamente esa invasividad, esa reiterado, que no se reduce con el acto comprobatorio. Claro. A veces uno piensa, mira, se me quedó tal cosa, pero tú revisas y te das cuenta de que en efecto no se te quedó y la ansiedad baja, la angustia disminuye. Ujú. Doctor, con el tema de la pandemia y tomando en consideración de que usted decía de que una de las obsesiones más comunes dentro de este trastorno tienen que ver con la higiene y la pandemia pues nos enloqueció a todos, que si desinfectábamos todo lo que tenía que ver con los alimentos, que si que nos quitábamos los zapatos, el lavado de las manos repetidas veces y mucha gente se quedó con eso. Se desprendieron de la pandemia muchos pacientes con temas de trastorno obsesivo compulsivo. Y trastornos ansiosos. Sí, Hubo mucho, por lo menos hablando desde la experiencia propia, porque no te puedo hacer afirmaciones sobre la realidad mundial. sí. Eso requeriría de una serie de estudios que realmente no tenemos. Ujú. Pero hablando desde la experiencia propia, sí, muchas personas expuestos al estresor que conllevó todo lo que tenía que ver con aislamiento social, las medidas para tratar de paliar el efecto del coronavirus. Muchas personas debutaron con procesos de ansiedad y con trastornos obsesivos compulsivos. La pandemia y algunos aspectos de la pandemia también trajo alivio a otros trastornos. Ujú. Por ejemplo, aquellas personas con ansiedad social No tenían que salir, no no tenían que tenían que interactuar, se exponerse, calmaron se en la calmaron pandemia. bastante, exactamente. Entonces, así es importante entender de qué forma algo que nosotros podríamos tratar de atribuir como completamente negativo o completamente positivo, pero depende del Claro. contexto según el cual se vea. Por supuesto. Doctor, ¿qué tan común es ver pacientes que llegan a consulta con trastorno obsesivo compulsivo? La prevalencia global del trastorno obsesivo compulsivo es alrededor del 1.1% de la población, lo cual 1.1%. puede sonar poco, Pero no lo pero no es. lo es. Comparándotelo, por ejemplo, con la prevalencia global de trastornos psicóticos como la esquizofrenia, que también es del 1%, alrededor Sí. del 1%. En realidad son muchas personas. Y uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta es que el inicio de la sintomatología generalmente es temprano, es precoz. El trastorno obsesivo compulsivo tiene un pico bimodal de aparición. Cuando hablamos de un pico bimodal, quiere decir que a lo largo de la distribución de edades Ujú. hay dos rangos, por eso el bi Sí, de claro, claro. dos, Ujú. dos rangos en los cuales con mayor frecuencia se presenta. A partir de los 10 años y entrada en la adultez, alrededor de los 18, 21, 18, 25 años. ¿Hay causas establecidas de por qué en estas etapas de la vida? Hay teorías al respecto. Ambas etapas se caracterizan por procesos muy agresivos de reconfiguración a nivel cerebral, lo que nosotros conocemos como poda neuronal. Ajá. A lo largo del proceso de desarrollo hay ciertos momentos, etapas, periodos de tiempo en los cuales el cerebro elimina muchas conexiones neuronales para dejar aquellas que son útiles o que son funcionales. Y
Se cree, o la mayor evidencia que nosotros tenemos hasta el momento es la asociación entre factores biológicos genéticos y factores medioambientales. No se han establecido propiamente genes específicos, pero sí se tiene evidencia de la relación de la herencia familiar. Del hecho de que uno de los principales factores de riesgo es tener un familiar que tenga el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. O sea que hay factores genéticos ahí Hay factores involucrados. genéticos, aunque no se hayan podido determinar exactamente cuáles son los genes implicados. Ok. Y como todo lo que se asienta en la genética, esto se ve modificado por las experiencias de vida y por las exposiciones. Entonces, doctor, los pacientes que llegan con esta manifestación, que llegan y le dicen, doctor, estoy volviendo loco, estos pensamientos son recurrentes, ya yo no sé qué hacer, ya no me funciona el tratar de cambiar un pensamiento por otro y eso está restándole calidad de vida. Exactamente. Entonces, doctor, ¿llegan ya cuando tienen mucho tiempo manejando esto, intentando controlarlo o buscan ayuda de manera temprana? Generalmente llegan ya mucho después de haber iniciado la sintomatología. Ujú. Y la persona inicialmente puede tener, sobre todo aquellos que debutan a temprana edad, niños, adolescentes, Sí. pueden tener mucha capacidad para poder suprimir esas manifestaciones, sobre todo en ambientes sociales. Okay. Se les dificulta más inhibir o reprimir las compulsiones en la casa o en ambientes familiares. Pero entonces, ¿qué sucede? Los familiares, si no tienen si no tienen la información, si no tienen esa motivación a investigar, indagar y buscar la asistencia, entonces pueden normalizar esta sintomatología. Y eso también ayuda a retrasar el acceso a la asistencia. Claro. ¿A qué cosas debería estar pendiente una familia o qué conductas podría observar en este rango, por ejemplo, que usted decía a partir de los 10 años? Cambios que puedo notar en ese niño que me pueden hablar de que quizás está presentando un trastorno obsesivo compulsivo y que deben moverme a buscar ayuda a tiempo. En jóvenes es un poquito más complicado para ellos, por su etapa de desarrollo cognitivo, poder verbalizar las obsesiones. Ujú. Poder diferenciar, tener esa discriminación de los pensamientos obsesivos es un poco más difícil para ellos. Entonces, generalmente los padres se van a poder percatar de las disminuciones en la funcionalidad de sus hijos. Ok. En la tendencia a aislarse socialmente, a no poder rendir de la misma manera a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social, etcétera, etcétera. Y ante esas señales de alerta de un niño que tenía un nivel de desempeño ya Ujú. establecido, que venía con una proyección en cuanto a su desempeño social, porque no todos los niños tienen el mismo nivel de desarrollo social. Bueno, no todos los niños son igual de activos socialmente que otros. No todos los niños tienen el mismo nivel de desempeño escolar. Pero si tú Ujú. ves un niño que viene con una proyección de desempeño, con una tendencia, y de repente o progresivamente, pero Eso cambia. eso cambia, Ujú. entonces eso debe llevarte a buscar asistencia. Con el tema de los niños, son igual de comunes las obsesiones que usted mencionaba al inicio? Porque aquí hay un tema, doctor. O sea, un niño que esté teniendo un trastorno obsesivo compulsivo relacionado a conductas sexuales, quizás no sea eh, tan fácil poder hablarlo porque son niños y para una familia no sea tan fácil entenderlo. Ciertamente. Las manifestaciones a lo largo de prácticamente o de la gran mayoría de los trastornos de índole de salud mental, las manifestaciones van muy de la mano con el nivel de desarrollo, la etapa de desarrollo de la persona. Okay. No es lo mismo, por ejemplo, un niño deprimido que un adolescente deprimido, que un adulto deprimido, Ujú. igual con el trastorno obsesivo compulsivo, porque el acceso a ciertas conductas no va a ser el mismo de acuerdo a la edad. Y tampoco su capacidad, como había mencionado anteriormente, para elaborar las obsesiones. Claro. Entonces, ciertamente es posible que nosotros no veamos tanto contenido de índole sexual, aunque no está de más que se pueda presentar, y vamos a ver más contenido relacionado a los temores propios de la edad Ujú. en la que se encuentra. Sabemos que a menor edad más relacionados son los temores con la pérdida de la protección por parte de la familia, la ausencia de los padres, enfermedades, catástrofes. Y a mayor edad, ya entrada a la adolescencia y transicionando esa etapa de formación de la identidad social, pues los temores van más de la mano hacia
la pobre inserción social o el aislamiento o el no poder desempeñarme adecuadamente en el ámbito social. Cuando llegan estos casos a consulta, doctor, el diagnóstico se establece De manera clínica. clínico, no hay analíticas, no hay estudios, eso es, se sentó el psiquiatra ahí porque es un tema de psiquiatría, ¿cierto? Bueno, ¿O puede diagnosticarlo por psicología? El diagnóstico también puede ser hecho por psicología, ciertamente. Como la gran mayoría de las enfermedades mentales, de los trastornos de salud mental, los estudios paraclínicos son primordialmente para el descarte de patologías o de enfermedades orgánicas, de enfermedades con otra explicación biológica. Porque las enfermedades mentales también son enfermedades orgánicas. Sí. Pero algo muy importante a resaltar es que la sintomatología obsesiva compulsiva se puede desencadenar por otras patologías que afecten el sistema nervioso central. Por eso es necesario, ante la sospecha de esta entidad, sobre todo cuando existen ciertas características como variabilidad en la sintomatología o incongruencia, no hay como esa constancia en la expresión de la enfermedad, tenemos que sospechar que puede haber algo de base. Claro. Sobre todo las neoplasias, los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales, dependiendo de la región que afecten, pueden tener un sinnúmero de impacto, de manifestaciones diferentes sobre la conducta. Quizás pueden aparecer, de hecho, manifestaciones de salud mental antes de descubrir de que hay ahí un tumor cerebral. Sucede con cierta frecuencia. Por eso es importante. Entonces, el diagnóstico de la condición es un diagnóstico eminentemente clínico, pero que se apoya en las paraclínicas precisamente para descartar otras situaciones. También cabe destacar que existe dentro de la clasificación, existen los trastornos obsesivos compulsivos asociados a enfermedad médica, como lo que mencionamos, pero también existen los trastornos obsesivos compulsivos asociados al consumo de sustancias. También. Entonces también el uso de sustancias psicoactivas puede desencadenar sintomatología obsesiva y compulsiva. Y nosotros, si no tomamos eso en consideración, podemos atribuirle una situación, una sintomatología obsesiva compulsiva, un trastorno obsesivo compulsivo, y lo que hay detrás es realmente un consumo de sustancias. Que es también otro problema de salud mental. Que es otro problema. Otro problema de salud mental. Bueno, hoy estamos conversando con el doctor Edison Rodríguez, hablamos sobre trastorno obsesivo compulsivo. Es momento de hacer una pausa, pero retornamos en breve, así que no le cambie.